Noroña, conocido por su estilo combativo, ha expresado abiertamente su inconformidad con la forma en que el Poder Judicial, bajo la dirección de Piña, ha actuado en ciertos temas clave. En este tipo de declaraciones, Fernando Noroña critica duramente a Piña y al Poder Judicial por supuestamente estar actuando por encima de la Constitución y, según él, utilizar su posición para mantener ciertos privilegios. Él argumenta que Norma Piña y otros magistrados estarían defendiendo sus propios intereses en lugar de proteger los derechos de la población. Estas críticas forman parte de un conflicto más amplio en México entre el gobierno, tanto legislativo como ejecutivo, y el Poder Judicial. En estos momentos hay una discusión fuerte sobre la independencia judicial y la forma en que los jueces deben interpretar la Constitución y las leyes. La administración de Andrés Manuel López Obrador ha tenido confrontaciones con el Poder Judicial, acusándolo de ser una institución que, en su opinión, se resiste a ciertos cambios impulsados por su gobierno, lo que incluye reformas y la lucha contra la corrupción. Noroña ya está harto de que Piña no entienda que es inconstitucional hacer una revisión a la reforma del Poder Judicial, ya que ya se encuentra publicada, pero ella sigue engañando al pueblo de que estará haciendo lo posible para que no llegue la reforma que les perjudica a todo el Poder Judicial. Escuchemos cómo tantas veces Noroña en videos, entrevistas, le manda mensajes a Piña diciéndole que no, no y no se puede hacer lo que están haciendo. ¿Qué les pasa? ¿Qué se creen? ¿Qué les pasa? En su desesperación se quitan la máscara. ¿Qué se creen? ¿Qué les pasa? En su desesperación se quitan la máscara y se asumen, pues ya solo les falta que son creyentes, se crean por encima de la divinidad. No, bueno, lo que hay que oír. Entonces, ya lo dije en el pleno y lo dije en la rueda de prensa. Decida lo que decida la Corte, el primer domingo de junio se va a elegir por el voto universal, secreto y directo del pueblo a las personas juzgadoras. Punto. Punto. Es que están desacatando, no estamos desacatando nada. Quien está pasándose la Constitución por salva hacia la parte, pues es la Corte. ¿Qué les pasa? ¿Podemos proceder contra ellos? Sí podemos. Katy Pérez, sí podemos. O sea, están provocando. Nosotros no debemos caer en la provocación. Yo hice un llamado a la prudencia, a la Corte, un llamado al respeto al marco constitucional, un llamado a respetar el juramento que hicieron cuando tomaron protesta como ministros, ministras de la Corte. Pero si siguen por ahí, yo voy a dar instrucciones al área jurídica de la Cámara de Senadores que revise en qué responsabilidades incurren con esto que están determinando. 8 ministros no van a parar la reforma al Poder Judicial, dijo ayer la presidenta. Imagínense que 8 personas pudieran cambiar la decisión de 36 millones de mexicanas y mexicanos. Ahora resulta que la Corte dice, la Constitución soy yo, y ni siquiera la Corte, sino 8 ministros. Es el colmo de la desmesura. Yo sigo haciéndoles un llamado. Vi el documento insolente con que me respondió la presidenta de la Corte, la ministra presidenta Norma Piña. Lo que me dice en esencia es que le dieron atribuciones para violar la Constitución. A ver, no hay una reforma a la Constitución, es Constitución vigente, donde estudiaron Derecho. O sea, es muy claro que cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, es Constitución, y ellos no tienen facultades ni para revisar la constitucionalidad de la Constitución, ni para determinar si acatan o no lo que la Constitución dice, y la Constitución dice que nos deben entregar esa información. La verdad es que me da lo mismo que nos la entreguen o no, porque es pública, la tengo. Pero la arrogancia
la torpeza, la insensibilidad con que está respondiendo la Corte, lo único que está generando es un mayor descrédito de ellos. Como lo dijo la compañera presidenta, y lo reitero yo también, el primer domingo de junio de 2025 se van a elegir las personas juzgadoras, no pueden tampoco detener el proceso electoral. Respecto a la advertencia que hizo el juez de Colima al INE para que no lleve a cabo el proceso, si no los van que se atreva. Le digo al juez de Colima que dónde estudió Derecho, que si ya leyó el artículo 61, fracción primera de la Constitución, de la Ley de Amparos, que dice que es improcedente el amparo frente a reformas constitucionales. Le pregunto a ese juez de Colima a partir de cuándo forma parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le pregunto si no se entera que hay competencias, así como él no se mete en cosas económicas, de competencia económica, no debería meterse en cosas constitucionales, eso compete a la Suprema Corte de Justicia, mucho menos debería meterse en cosas electorales. Parece que ese juez es tan ignorante que no se entera que el órgano electoral inició el proceso electoral de 2025 el 23 de septiembre y que ni siquiera la pandemia de COVID pudo detenerla. Así es que las amenazas de las penas del infierno incluidas puede guardárselas muy bien ese juez, que no sé dónde estudió Derecho, insisto. Presidente, ¿promoverán juicios políticos en contra de algunos? Ya dijo la compañera presidenta que no. Yo, como también lo dije, pedí que hagan un expediente de las posibles conductas sancionables en que están incurriendo los ministros de la Corte, pero tengo que reconocer también que mientras no den el siguiente paso, todo lo que han hecho es tolerable, pero si dan el siguiente paso creo que se ponen en una condición de ilegalidad absoluta. Decía la presidenta ayer que están buscando provocarlos. Están provocando sin duda, no tienen atribución, no tienen facultad. Yo les digo, lo vuelvo a plantear, el artículo 135 constitucional nos da a la Cámara de Senadores, Diputados y a los congresos locales la facultad de hacer reformas constitucionales. Yo reto a las ministras, a los 8 ministros y ministras de la Corte que aceptaron este pseudo recurso, que me digan en qué parte de la Constitución dice que ellos tienen atribuciones para revisar la Constitución. Gracias, presidente. Comuniqué que era una información a este pleno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de determinar que sí puede revisar la constitucionalidad de la reforma judicial. Señoras, señores, la República funciona y deseo de todo corazón que siga funcionando. Es cuando, presidente. Muchas gracias. Efectivamente, hace unos minutos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 8 votos a favor, demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del Poder Legislativo, que tiene atribución soberana como constituyente permanente de reformar la Constitución. Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del Poder Legislativo. No puede, no debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y sobre todo del soberano, que es el pueblo de México. Por esta razón, esta presidencia plantea con toda claridad y firmeza que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que ha recibido el Senado de la República para el tema de la reforma judicial No tengo ni idea. Eso lo maneja el área jurídica y no tiene ninguna relevancia. No es ningún asunto serio. Todos los jueces que han estado emitiendo esas sentencias no tienen el mínimo conocimiento del proceso legislativo, no tienen el mínimo conocimiento del proceso electoral y no tienen el mínimo conocimiento del marco constitucional. Qué fuerte que en manos de gente
de esa naturaleza esté la impartición de justicia, y no estoy hablando de todas las personas juzgadoras, sino de las que emitieron esas pseudo sentencias. Bueno, entonces entiendo por su comentario que su presidencia no va a acatar ninguna de estas suspensiones, para tenerlo claro. Entiendo por tu pregunta que no entendiste lo que dije. No, yo quiero que usted me diga si Yo va a haber un te estoy respondiendo que no entendiste lo que dije, porque estoy diciendo muy claramente que no hay recurso para detener una reforma constitucional, y no hay recurso para detener un proceso electoral. No existe. O sea, yo quiero que algún especialista en derecho me demuestre lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Yo soy sociólogo, tengo algunos años en el Poder Legislativo y sé perfectamente que no hay o sea, yo creo que inclusive los medios que están diciendo, ya se detiene la reforma, hay un amparo, están violando, pues están engañando, están faltando al más elemental sentido de la responsabilidad en el manejo de la información, porque, bueno, estuvieron haciendo inclusive, ahora le dicen memes a las caricaturas, ¿no?, cuando son en las redes, diciendo, ya acaba de detener la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un juez, hasta que no inviten al rey de España, y otro acaba de determinar que no salga el sol por la mañana, porque, o sea, pues de ese nivel de ridículo están las sentencias que están emitiendo.